Padre, gracias por permitirnos estar en tu casa, porque juntos, una vez más, podemos recibir tu palabra que es vida, vida para nuestra alma, para nuestros huesos y para todo nuestro ser. Queremos encontrarnos cara a cara contigo, Señor, de darnos cuenta de cómo tú te revelas a tu pueblo y a tus hijos cuando tu palabra es predicada. Algunos serán consolados, otros fortalecidos, otros serán animados, otros serán desafiados, otros serán corregidos, Señor, pero solo rogamos que tu palabra haga una obra preciosa en nosotros para no salir igual y nuestros corazones puedan ser ese terreno que tú un día relataste acerca de la parábola del sembrador, ser ese último terreno, un terreno fértil que cuando caiga la semilla de tu palabra pueda producir fruto en nuestras vidas y no ser las mismas personas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Iglesia amada, y quisiera compartir con ustedes, como recién lo dije, algo que lleva por título, quienes les gusta notar, quienes están desde casa viéndonos hoy, el mensaje o el título de nuestro mensaje es Fe en aquel que venció. Bueno, la fe es un tema demasiado, la palabra fe es una palabra que se usa con frecuencia, es una palabra que está absolutamente de moda, es una de las palabras más utilizadas y permítame decirlo así, de las palabras más manoseadas en la actualidad y a lo largo de la historia, pero sobre todo en nuestros tiempos donde la información viaja a menos de un clic, en menos de un segundo y la fe es una de las cosas que más se utiliza hoy en día. Una de las palabras que con mayor frecuencia escuchamos o solemos oír es la palabra fe. Esta palabra no está ligada únicamente a los que le han entregado su vida a Cristo. De hecho, es una de las palabras más utilizadas en el mundo de aquellos que no creen en el Dios verdadero. Eso pareciera ser una ironía, pero la palabra fe está utilizada en esferas, en conglomerados de gente, en religiones que no es la religión verdadera. La palabra fe se utiliza incluso entre los ateos y agnósticos. La palabra fe se utiliza en diferentes lugares, atmósferas y esferas de gobierno, de trabajo, de estudio, de política, de arte, de lo que sea, independientemente si los corazones están rendidos o no al señorío de Cristo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Permítame ejemplificar un poco. Muchos hoy en la actualidad utilizan la fe para dar discursos, otros utilizan la fe para dar esperanza, otros usan la fe para dar charlas que motiven a los demás a alcanzar sus sueños y objetivos personales, otros usan la fe para enseñar a los demás a confiar en sí mismos, otros hablan de fe en tiempos difíciles, fe para salir de dificultades económicas, fe para ser sanados, fe para lograr la vida que soñamos y alguno, incluso hasta de manera descarada, enseñan a otros a tener fe para perseguir y también conseguir la vida, y usted seguro escuchó esta frase, que nos merecemos. ¿Ha escuchado eso? Lo cual termina siendo una ironía y una falta de lógica absoluta. Al tiempo de la alabanza terminamos cantando algo que dice, me cubres con tu gracia. Y la gracia de Dios es recibir lo que no merecemos y no recibir lo que sí merecemos. Tú y yo no nos merecemos nada. Absolutamente nada. Lo que sí merecemos es obvio y es absoluto, era ocupar el lugar de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero Él tuvo que misericordia y se entregó por nosotros. Y si de mérito se trata, absolutamente cada uno de los dones, talentos, habilidades, capacidades, criterios, sabiduría, conocimiento y absolutamente todas las cosas que nosotros podamos considerar buenas que tenemos y que hemos llegado a desarrollar hasta el día de hoy para llevar pan a la mesa y prosperar económicamente ha sido única y exclusivamente porque Dios así lo ha querido. ¿No estás en una cama de un hospital en este momento como un enfermo terminal ante la peor de las circunstancias o viviendo quizás cosas mucho peores porque Dios no ha querido? ¿Me sigue hasta acá? Porque Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue haciendo salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, dice su palabra. Y el problema con la fe es aún mucho, mucho, mucho más serio. De lo que se hace con la fe podríamos seguir hablando. De hecho, de lo que se hace con la fe se han escrito libros. Podríamos dar charlas teológicas y apologéticas súper profundas.
Y lo más inquietante es que muchos hablan de cómo debería ser una persona de fe y de cómo usar la fe, ignorando aquel que es el dador de la fe. Es irónico, escuche muy bien esto, que personas que no reconocen a Cristo como el Dios verdadero y el Dios de sus vidas parezcan tener y crean tener mayor criterio para hablar de fe que los mismos hijos de Dios. Pero sabe, hay algo que es todavía más peligroso. Y es absurdo que haya personas que se identifiquen con el título y el rótulo de hijos de Dios y digan tener fe en el Dios verdadero, pero en realidad han depositado su fe en discursos de personas inconversas que niegan al Dios de la vida, persiguiendo motivaciones egoístas que en realidad terminan alejándonos más de la verdad. Permítame aterrizar esto que acabo de decir. Es irónico, ilógico, insano, absurdo que personas se pongan el rótulo de cristianos y de hijos de Dios solamente para subir su estándar moral, pero en realidad no quieren tener fe y no tienen fe en las palabras de Dios. No se pierden una charla motivacional de cómo alcanzar el gigante que tienen dentro. No se pierden una charla motivacional de cómo lograr la vida financiera que el mundo propone. No se pierden absolutamente nada. Y tienen más fe para creer en el discurso de una persona cuyo corazón se niega al Señor, pero no tienen fe para creer en las palabras de Cristo. ¿No parece una ironía? Es ridículo, absolutamente ridículo, porque la fe es un regalo que Dios nos dio, la capacidad de creer en el Señor. Así que no tiene ningún sentido que tú y yo creamos más en el discurso de alguien que con su corazón le da la espalda a Dios para creerle al Dios mismo. No hay sentido, no hay lógica. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de la fe en su palabra? Quisiera centrarme en 3 aspectos, aunque podrían ser muchísimos esta mañana o en este ya mediodía, compartir con usted 3 aspectos. El primero de ellos, antes, quisiera ir al libro de Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 7. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, es un poquito más práctica. Y lo que comienza diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso es algo muy importante. En la Nueva Versión Internacional o en la Nueva Traducción Viviente, comienza con un subtítulo que dice vida nueva con Cristo o vida nueva en Cristo. Y cuando se trata de abordar el aspecto de la fe, que es la parte más importante del cristiano, tenemos que entender que el Evangelio de Jesús, Dios es el que produce la transformación y el cambio en nuestra vida. Nosotros no cambiamos para bien y después llegamos a los pies de Cristo. Jesús, Dios nos busca, nos rescata, gana nuestras vidas y comienza a trabajar en nuestros corazones. Si no, el cristianismo, la gracia y la fe se trataría de méritos propios. La entrada al reino de los cielos se trataría de logros personales y de aspectos morales y de buen comportamiento, pero no es así. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar lo vil y lo qué, y lo menospreciado. Entonces es importante entender eso. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dijo Jesús. Él vino a buscarnos y nos halló. Y comienza diciendo, este aspecto dice Pablo en Efesios 2, del 1 al 7, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, dice Pablo, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Las últimas palabras
que utiliza Pablo para hablar a esta iglesia son bien interesantes, profundas y confrontantes. Y quisiera que le preguntes a la persona que está a tu lado con base en este texto, ¿puede Dios usarte como ejemplo para dar testimonio? Son palabras fuertes. ¿Puede Dios usar mi vida como ejemplo para dar testimonio de que Él es real, de que Él es veraz, de que Él es cierto y de que su palabra se cumple? En otras palabras, ¿es mi vida la evidencia de que la palabra de Dios cambia vidas? Porque Pablo comienza acentuando una gran verdad y dice, la vida nueva en Cristo. Una de las cosas más complejas de aceptar y abrazar es que al llegar a los pies de Cristo, nuestra vida, diga conmigo, es nueva. Diga conmigo, es otra. Ya no pensamos igual, ya no decidimos igual y en ningún área de nuestras vidas. Pero muchos quieren seguir llevando solo el título de cristianos porque los hace sentirse moralmente mejor, más seguros y que creen que serán favorecidos por Dios, pero no quieren abandonar su antigua vida, quieren ser salvados sin ser transformados. Ahí no hay fe verdadera, no hay una fe en Cristo, no hay una fe en el Señor. En el libro de Mateo Jesús dice que le va a decir en tiempos futuros a algunos, Señor, Señor, ¿en tu nombre qué? Echamos demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y Él les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. No son relatos, ni cuenticos, ni historietas, es la verdad absoluta. No son historietas, es la verdad absoluta que permanece. Y esto es importante, porque la verdadera fe depositada en la persona de Cristo produce cambio en la vida del ser humano, produce cambio en la vida del creyente. Por eso no tiene sentido venir a una iglesia, sentarme a escuchar un sermón, una predicación y creer que ya cumplí con la cuota de la semana y que Dios va a bendecir y beneficiar mis planes. Pero en realidad, ya tú qué eres, yo soy cristiano, ¿por qué? No, porque yo voy todos los domingos a la iglesia. Eso no te convierte en un cristiano. Hay una frase muy conocida y ayer la compartíamos con los jóvenes. El que entres a un McDonald's no te convierte en una hamburguesa. El que entres a una iglesia católica, cristiana, musulmana o lo que sea, no te convierte en un fiel y acérrimo seguidor de dicha doctrina. Lo que nos convierte en verdaderos seguidores de Cristo, hijos e hijas de Dios, es si realmente tenemos fe para creer la palabra de Dios. ¿Y cómo sé que he creído la palabra de Dios? Dígale al que está a su lado, porque la obedeces, no porque te sirves de ella. Esa es la verdad absoluta. Y el primer aspecto de los tres que vamos a compartir esta mañana es este y es, diga conmigo, fe para salvación. Y vamos a hablar breve de lo que significa la fe salvadora o la fe salvífica en la vida del creyente y entender por qué la fe es esencial para el ser humano y por qué es un regalo de Dios. Dice Efesios capítulo 2 versos del 8 al 9, voy a leerle una nueva versión internacional. Porque por gracia ustedes han sido salvados, ¿mediante qué? Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Somos salvos, iglesia amada, porque hemos creído en aquel que salva nuestras almas. Dios da a todos sus hijos lo que conocemos como fe salvadora. Esa fe que es nuestra garantía para nuestra salvación. Esa fe que es un regalo de gracia. Fe que es depositada en la persona de Cristo y en su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Fe que es necesaria y la salvación de nuestras almas está garantizada para la eternidad si depositamos nuestra fe en aquel que venció. Por eso es importante entender, como recién lo leíamos en Efesios, que hemos sido salvados por la gracia de Dios mediante una sola cosa, y es fe. Y quisiera abrir otra pregunta más y preguntar a la iglesia esta mañana, como pregunté en la primera reunión. ¿Hay algo más importante en este mundo que la salvación de nuestras almas? ¿Ha pensado esto alguna vez? ¿Hay algo más importante que tu alma sea salvada? ¿Es más importante el matrimonio, la crianza de nuestros hijos?
¿Es más importante el éxito financiero que el mundo nos propone? ¿Es más importante la sanidad ante una enfermedad terminal? ¿Es más importante nuestros sueños, metas o objetivos personales? ¿Es más importante alcanzar un estándar honorífico ante la sociedad y ser recordados por dejar un buen legado en este mundo y que nadie tenga nada malo que decir de nosotros? Cualquier cosa que esperemos alcanzar es más importante que la salvación de nuestras almas. Escuché a nuestro pastor decirme unas palabras a modo de consejo que ha resonado en mi cabeza por mucho tiempo. Y él me decía, sin importar la edad, ni la profesión, ni el estándar en el que se encuentran las personas, uno de los problemas que más aqueja a nuestra sociedad actual es que la gente no entiende que esta vida es la preparación para la vida siguiente y que de la vida siguiente no hay escapatoria. La vida siguiente es por y para la eternidad. De ahí no se puede salir. La vida que viene ya no es como estamos acostumbrados acá, que nos encerramos en el cuarto y le decimos, ay Dios, perdóname, dame una nueva oportunidad. Mira, cuando se apaguen las luces de este cuerpo y tengamos que pasar a la eternidad, hay dos caminos, o con Él o sin Él. Uno nos garantiza una vida plena de gozo, de un gozo indescriptible, de una felicidad que jamás hemos podido dimensionar ni disfrutar, de plenitud absoluta. Y la otra, el mismo Jesús, el mismo Dios lo dijo, será un lugar de lloro, de amargura y de crujir de dientes. Y de ahí nos escapa. De ahí no podemos apelar al justo juicio de Dios, a su misericordia y a su gracia y volver a decir, dame otra oportunidad. Y la gente no entiende eso. La gente no entiende eso. Y a pesar de que no lo entienden, se niegan a aceptarlo y siguen depositando su fe en vivir su mejor vida en esta tierra. Por eso viene el segundo aspecto de esta mañana y es, diga conmigo, fe para transformación. El primero es fe para salvación y el segundo fe para que nuestras vidas sean transformadas. Y Pablo le escribe a un joven pastor llamado Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1, versos del 12 al 17. Y vamos a leer dos textos, uno en Timoteo y otro en Filipenses. Y vamos a hablar un poquito de la historia de aquel que fue el máximo de los apóstoles. Fue un hombre que Dios usó de manera poderosa y de manera tremenda. Y en el primer aspecto del texto vamos a encontrar él hablando de cómo la palabra de Dios, de cómo el Dios mismo, Jesucristo, transformó su vida y su manera de pensar y expone sus miserias y sus pecados más grandes. Pero en el segundo texto vamos a ver y vamos a hablar de sus virtudes, logros y hasta éxitos más grandes y cómo a pesar de lo bueno y de lo malo, lo único que te importa al final es lo que Cristo hace en la vida de las personas. Y Pablo escribe a este joven pastor, Timoteo, y le dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, dice Pablo, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración, dice Pablo, es digna de confianza y todos deberían, no dice Pablo, conocerla, sino deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Pero él dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir ¿qué? La vida eterna. Recuerda la pregunta que hicimos al principio, ¿es tu vida, es mi vida un ejemplo que Dios puede usar? Y Dios hace eso. Hasta el día de hoy resuena y está escrito en las Escrituras para nuestra garantía, para nuestra esperanza de que la palabra de Dios es veraz y poderosa para sanar, pero también para transformar. Porque lo único que puede separarnos de Dios, diga conmigo, es el pecado. El mugroso pecado.
Por eso Dios ha comenzado una obra santificadora de purificación en nuestras vidas, para que así como en la vida de Pablo, y quedó plasmado en las Escrituras como ejemplo y evidencia de que creer en Dios sana y transforma la vida del ser humano, nuestras vidas, al creer en su palabra, puedan experimentar lo mismo. Y el verso 17 dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Y la siguiente pregunta es, así como Pablo experimentó la transformación de una vida pasada por el poder redentor y transformador de Jesucristo, del Dios soberano, ¿nuestra vida está experimentando un cambio o está siendo la misma? Porque solo una vida que es cambiada por Dios es capaz de dar honor, gloria y alabanza al Rey en todas las áreas de su vida. Porque una vida cuyo dueño es el Señor procura integridad en todas las áreas. ¿Me sigue hasta acá? Es importante esto. Por eso, ahí viene el segundo ejemplo, Filipenses capítulo 3, del 4 al 11. El mismo Pablo ahora cambia, el mismo mensaje cambia un poquito la perspectiva y dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y Pablo dice, fui circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley. Era fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, yo era intachable. Sin embargo, todo aquello para mí era ganancia. Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo, y es una palabra bastante fuerte, y dice, lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en, nuevamente, la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Solo una vida que es transformada tan poderosamente por el amor, el carácter y la presencia y la palabra de Dios puede hablar de esta manera. Este hombre, tiempo después, le cortaron la cabeza por amor a Cristo, por predicar el Evangelio, por ser fiel predicador de la palabra de Dios. Y ese mensaje sigue vigente hasta nuestra generación y seguirá vigente por toda la eternidad, porque su palabra permanece para siempre. Hace poco escuchaba la historia de un pastor muy usado en la ciudad, bueno, en el mundo entero, y él vive en Los Ángeles, California, tiene una iglesia muy grande, una iglesia increíble, y él ya tiene 90 años y hace poco estuvo muy enfermo del corazón. Y cuando entró al hospital en estado crítico, él creyó que ya se iba a morir, su familia también. Y resulta que pasaron los días y él se fue recuperando y los médicos le dijeron, ya estás bien, vas a salir, vas a poder disfrutar más tiempo de vida. Y este hombre, en lugar de alegrarse, dice que se enojó, que se fastidió, porque él dijo, ya no quiero vivir más, yo me quiero ir con el Señor. Entonces, y no lo dijo porque le pesaban sus huesos, porque se le caía la piel o porque estaba cansado de tomar medicamentos. Él lo dijo porque se quería ir a estar con su Señor. Y Pablo dijo palabras similares, si me quedo es porque quiero que el Evangelio siga avanzando, que la palabra sea predicada y llegue a muchos más, pero ya no veo la hora de partir con mi Señor. Y es una de las cosas que la fe genuina produce en la vida del creyente, es, diga conmigo, un desapego al mundo y un apego al Dios verdadero. Eso es lo que produce. La evidencia de que hemos sido y seguimos siendo aún transformados por el Evangelio de Cristo es que ya no somos las mismas personas. Y el tercer aspecto en esta mañana que vamos a tocar, hemos hablado de fe para salvación, fe para transformación
Y ahora diga conmigo, fe para adoración. Porque es imposible vivir una vida de fe genuina y no adorar al Señor. Porque cada uno de los actos que Dios nos permite realizar en este mundo o son para dar gloria a Dios o para dar gloria a otra cosa o a otro. Y la verdadera fe vive para adorar al Señor. En otras palabras, si tuviésemos que poner un eslogan, fe para vivir en la voluntad de Dios. Porque adoramos a Dios en cómo amamos a nuestras esposas. Adoramos a Dios en cómo amamos a los esposos. Adoramos a Dios en cómo criamos a nuestros hijos. Adoramos a Dios en cómo honramos a nuestros padres. Adoramos a Dios cuando la música suena y cuando la música deja de sonar. Adoramos a Dios en cómo manejamos nuestras finanzas. Adoramos a Dios cuando tenemos que perdonar o pasar por alto la ofensa. Adoramos a Dios cuando nos congregamos y cuando estamos fuera de su casa. Adoramos a Dios en cómo resolvemos nuestras diferencias. Adoramos a Dios cuando oramos, adoramos a Dios cuando leemos la palabra, adoramos a Dios cuando la palabra está siendo expuesta y la estamos recibiendo. En todo lo que hacemos fuimos llamados a adorar a Dios. Y si Dios no es el objeto principal de nuestra adoración, entonces algo o alguien más se está llevando nuestra devoción. Y si eso pasa, Dios lo condena porque Dios no quiere ídolos en el corazón del ser humano. Dios quiere ser el centro y quiere que nosotros permanezcamos en el centro, diga conmigo, de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que le conozcan, que le adoren, que le honren. Y por eso doy gracias a Dios en su infinita sabiduría que permitió que hasta el sol de hoy exista este pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y como a la iglesia venimos a leer la Biblia, ya casi vamos a terminar, pero vamos a profundizar acerca de la fe y fe para adoración, fe para permanecer en su voluntad, acerca de todo lo que dice Hebreos, que en lo particular me ayudó para romper muchos esquemas, muchos tabúes y sobre todo derribar mentiras que hay demasiado en la vida de las personas cuando se trata de buscar la mejor vida en este mundo. Y Hebreos 11, del 1 al 2, dice, tal vez el primer versículo, usted lo encuentre, lo vamos a poner allá en la Nueva Traducción Viviente, pero como hay actualizaciones que se van haciendo periódicamente en las Biblias, sobre todo en las digitales, este primer versículo en la Nueva Traducción Viviente ahí va a ser diferente al que yo voy a leer. Y a partir del verso 2 se van a acoplar sin ningún problema. Sin embargo, este versículo usted lo ha escuchado muchas veces. La fe es la certeza de y la convicción de lo que no. Muy bien, acá dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Por la fe, entendemos que el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Se da cuenta de lo esencial que es la fe en la vida del ser humano? Por eso no hay lógica y objetividad en quienes dicen tener fe, pero no creen en un Dios creador. ¿Se entiende? Y luego dice el verso 4, fue por la fe que Abel, y comienza hablando desde los primeros hombres, presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. La fe muchas veces es asociada con la fidelidad, porque es un enunciado que nos dice la fe a Dios significa fidelidad, significa absoluta entrega, absoluta rendición a Dios. Y cuando comienza hablando de Abel, que fue asesinado por su propio hermano, Dios sigue destacando el grado de honra, de entrega, de dar lo mejor al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso, si nosotros queremos pararnos en el espejo de la palabra y decir, ¿qué tanta fe tengo en Dios? La respuesta es muy fácil de hallar.
¿Qué tan fieles somos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas? ¿Qué tanto queremos tener el control de nuestras propias vidas? ¿O qué tanto le estamos cediendo el control a aquel que nos dio la vida? ¿Se entiende? Verso 5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. En lo particular, desde niño me obsesioné con pedirle a Dios que no me dejara experimentar dolor y sufrimiento de muerte y que yo quería ser de los que se iban con él. Y hasta el sol de hoy escucho teólogos, historiadores, grandes hombres de Dios, que algunos están diciendo que somos y podremos llegar a ser la última generación y que el Señor está pronto a venir por tantas cosas que están pasando y por tantas profecías que se están cumpliendo. Ahora está de moda la noticia del meteorito, ¿sí la ha visto? Sí, que se viene el meteorito y que puede caer en Ecuador o en Colombia y que no sé qué y bla, bla, bla. Y todos están como que ya en el 2030 más de uno empieza a emigrar. Entonces, y que están, se acuerda que por años que la profecía de los mayas, que el mundo se acaba, no sé qué, hasta que eso se volvió un chiste. Y lo del meteorito parece no ser tan chiste. Entonces, pero no significa que va a ser erradicada la humanidad, porque cuando estudiamos la palabra de Dios y las promesas de Dios, hay otras evidencias y promesas a tener en cuenta para saber cuándo el Señor viene. ¿Estamos en los últimos dolores de parto, como dice la Escritura? Absolutamente, sí. Y a todos nos gustaría literalmente ser como Enoc, que de para arriba, de una, sin experimentar muchas cosas que otros ya han pasado. Luego dice el verso 6, de hecho, sin fe, recuerda este pasaje tan conocido, es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan, y me encanta esta distinción, con sinceridad. Dios es Dios, Dios no puede ser burlado. Dios sabe cuál es la intención del corazón por el cual nos acercamos a Él y por cuál lo buscamos a Él. Por eso Él habla de una fe distintiva y genuina. Y comienza a hablar de grandes ejemplos de una fe absoluta y diga conmigo, una fe dependiente, dependiente de su voluntad. Dice el verso 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Comenzamos con Noé. Vamos con el segundo. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Su fe, se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivía allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría ¿qué? Su promesa. Y la promesa de Dios no tenía que ver con satisfacer o con responder una oración con deseos e intenciones personales y egoístas. Si leemos la historia, Sara, la mujer de Abraham, sufría un escarnio, una burla o una palabra tan utilizada hoy como el bullying, porque no podía tener hijos. Y esta mujer lloraba y oraba a Dios por eso. Pero es increíble hasta dónde trasciende el amor de Dios, que Dios ya tenía un plan diseñado que iba más allá del deseo de una madre por querer tener un hijo. De hecho, el plan que Dios estaba a punto de trazar en ese momento nos incluía a nosotros, que somos el cumplimiento de su promesa. Somos la herencia y la promesa de Dios, que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham. Y que comenzó en ese hijo que era Isaac, con dos viejitos, dos ancianos, y con una mujer estéril que no podía dar a luz. Y no se trataba de la respuesta de un Dios, de una oración, por amor de cumplir un deseo. No, se trataba de un plan redentor, que iba mucho más allá. Así que
Una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Eso somos nosotros. Somos parte de esa promesa. Cada una de estas personas consideradas por Dios héroes de la fe, dispusieron sus corazones para agradar a Dios, depositando toda su fe en lo que Dios les pidió que hicieran. Vuelvo a decir esto, su fe en lo que Dios les pidió que hicieran, renunciando incluso a sus propias vidas, porque entendían que sus vidas pertenecían a Dios y los planes de Dios siempre eran mayores y con un propósito mayor. Estos héroes de la fe no obedecieron especulando a ver cuán beneficiados podrían haberse visto por Dios. Ellos obedecieron porque amaban a Dios y sabían que Dios es soberano y sabio y que tenía una buena razón para hacer lo que hacía. Si no, es imposible explicar por qué un padre estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y no es lo mismo matar a tu propio hijo cuando tiene 1 o 2 años, aunque está de modo el aborto, incluso antes, que cuando ese hijo tiene 28 o 30 años. Era el promedio de edad que tenía Isaac. Y decirle a una persona, acompáñame al monte que te voy a abrir de par en par las tripas y voy a ofrecerte en sacrificio a Dios. Y perdone que sea tan explícito en decirlo, pero eso es lo que pasaba. No iba a subir un jovencito, un niño, papá, ¿a dónde vamos? No, padre, ¿a dónde vamos? Vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. Lo ató y justo en el mismo momento cuando estuvo a punto de clavarlo para abrirlo, fue Dios que le dijo, no, porque me has mostrado tu fidelidad. Pero la fidelidad y la fe de Abraham no era una fe efímera o una fe basada en buenas intenciones. Dios sabía quién era su Dios y creía que ese hijo, antes de que Dios le pidiera que lo sacrificara, le había dicho que a través de ese hijo íbamos a llegar nosotros. El cumplimiento de esa promesa. Y Abraham dijo, mi Dios no es un Dios incoherente, como me dijo mi madre un día cuando era más pequeño, Dios no hace bromas de mal gusto. Si Dios te dice algo hoy es porque tiene un propósito. Y Abraham creía en el propósito y en el plan de Dios. Antes de que Dios le dijera a Abraham, me vas a entregar a tu hijo, le había dicho, a través de ese hijo voy a darte una descendencia. Por eso él tenía fe incluso para creer, no solo que Dios era fiel en cumplir su promesa, sino que podía levantar de entre los muertos a su propio hijo. Es una barbaridad lo que estamos diciendo, que solo tiene sentido si depositamos enteramente nuestra fe y dependencia en el Dios de milagros. Y por eso dice el verso 17, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Diga conmigo, mi fe será probada. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios ya le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión, mire, cuando una persona busca concluir en su mente es porque lo ha meditado. Yo no sé si Abraham salía con las ovejas y, como nos muestran en las películas, con el pedacito de, de ahí masticando. ¿Cómo es que era? ¿Se llama eso? No me sale. No es heno, es paja, ¿cierto? Y ahí masticando o comiéndose una fruta y meditando, ¿cómo me vas a pedir a mi hijo? Pero si no se supone. Bueno, él había llegado a la conclusión. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Dice la escritura que en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Yo no imagino cómo habrá sido ese momento de alegría y ese momento de gozo y de paz, de decir, Señor, estuvo cerca, estuvo cerca. No sé, Isaac seguro respiró para adentro, no sé cómo habrá sido. Pero no fue un momento fácil. Mire, hace menos de un mes estuvimos en urgencias con mi hijo. Él no tiene ni 3 años.
y lo estaban canalizando y era la primera vez que a mi hijito lo canalizaban y él era llorando y ahí con los medicamentos. Y en lo único que yo podía pensar era en este pasaje. Porque el dolor de que mi hijo estaba sufriendo algo así, a mí, y los que son padres, y es más, yo soy papá primerizo, acá hay padres que ya tienen 2, 3, 4 y que ya sus hijos son más grandes, aunque tengan uno, y saben de lo que hablo, el dolor de ver a un hijo sufrir, de que uno quisiera estar sufriendo por ellos. No es comparable estos ejemplos con tener que sacrificar a tu propio hijo. Ese grado de fe de decir, Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece a ti. Pero ¿sabe por qué a muchos les cuesta aceptar y decir, uy, Dios es un asesino? Porque demasiados corazones, para mucha gente, esta vida tiene mucho valor. Esta vida tiene demasiado valor. Lo que se ponen, lo que comen, lo que hacen. Esta vida para muchas personas tiene mucho valor y para los hijos de Dios el Señor quiere formar un carácter y un pensamiento que la vida venidera tenga más valor que esta. Porque esta vida es la preparación para la siguiente. Como lo dije ahora, de la cual no podremos escapar. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos o de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto, incluso les mandó que se llevara sus huesos cuando ellos salieran. ¿Usted recuerda la historia de José? La fe de José sí que fue probada. Su carácter sí que fue formado. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Quiero abrir un paréntesis. Yo me dedico, fue aparte de servir a Dios y dedicarle mi vida al Señor en su casa y fuera de ella, también sirvo a Dios y también tengo otro oficio y es de músico profesional. Y nunca me voy a olvidar de un músico, ya no sirve en su iglesia, que un día me dijo literalmente estas palabras. Yo le pregunté, brother, ¿tú por qué grabas o haces ese tipo de música o viajas con esos artistas que no es coherente con la fe que profesas? Y me dijo literalmente esto, porque yo soy una prostituta. Yo voy con el que mejor me pague, a mí no me interesa. Y además, yo creo que Dios puede usarme para hacer luz en ese lugar. Y yo quedé, brother, con ese pensamiento, créeme que si te van a usar todos menos Dios. Estas son las palabras textuales que escuché de esa persona. Porque no es coherente. No hay coherencia. Por eso resalto lo que los padres de Moisés hicieron y lo que Moisés hizo. Él dice el 26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Hay muchos que creen que son cristianos, pero viven desesperados por las riquezas de Egipto. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Y Hebreos 11, 33 al 38 concluye y dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Y esta es la parte que más confrontó y chocó mi fe y mi corazón
cuando una fe verdadera está depositada en el Dios de la vida, no hay apegos a esta vida pasajera, porque dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos, como hoy está de moda el bullying, fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Algunos murieron apedreados. Otros, y cada vez es más impactante, los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a filo de espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Iglesia amada, la verdadera fe se hace evidente en la vida de un hijo de Dios cuando nos aferramos a Él, para agradarle a Él en todo, para depender de Él en todo y para permanecer en Él en todo. Por eso no es justificable cuando le decimos a Dios, Dios, es que yo necesito hacer esto, porque si no hago esto no voy a llevar suficiente provisión a mi casa. Yo necesito negociar ciertos principios y valores que tú has enseñado en tu palabra y mutarlos un poquito, porque si no, no me va a ir tan bien como espero y no voy a poder alcanzar las cosas que espero. Iglesia amada, si queremos ver a Dios en todas las áreas de nuestra vida, debemos tener fe para hacer lo que Dios nos pide que hagamos si queremos ver la gloria de Dios. Si no, seguiremos esperando ver nuestra propia gloria y somos incapaces. Si queremos ver la mano de Dios, Dios nos pide una fe y una rendición absoluta. Y para finalizar, quisiera pedirle que pueda ponerse en pie y podamos leer esto juntos, en especial el verso 39. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versos 37 al 39. Mira lo que dice, 37 y 38. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo, ¿qué? Vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Antes de ir al 39, no seremos recordados. Dios no quiere que seamos recordados, ni que busquemos ser recordados, si es que a alguno le interesa eso, por las proezas, por lo buen negociantes, buen ahorradores, por lo bueno que fuimos en nuestras profesiones. Dios lo único que quiere es que donde pise la planta de nuestros pies, los que son conversos y los inconversos puedan darse cuenta de que la palabra de Dios es veraz, eficiente y poderosa. Y eso solo se puede ver a través del testimonio de vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Por eso no hay fe verdadera si no hay transformación. No hay fe verdadera si no hay salvación en el Hijo de Dios. Y no hay fe verdadera si no hay adoración a su nombre, a sus palabras y a su persona. Y Él dice, pero mi justo vivirá por la fe, por depositar toda nuestra fe en Él. Y luego dice, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero quiero invitar a la iglesia a que podamos leer juntos el verso 39 y dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Dios quiere que nuestra vida sea preservada y no sea preservada solamente por unos breves años en un mundo donde experimentamos y experimentaremos angustia, pruebas, sufrimientos. Dios quiere que nuestra fe sea preservada y nuestra vida sea preservada por toda la eternidad en su presencia, que es el regalo y la consecuencia de haber decidido confiar en Él con todo lo que somos. Permítame orar. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias porque una vez más nos permites anunciar con gozo y alegría tu palabra que es vida. Muchas veces, Señor, hemos claudicado, hemos tropezado,
hemos caminado torpemente, Señor, y nuestra fe se ha debilitado, producto del pecado, Señor, producto de obedecer y de escuchar impulsos de nuestra carne o nuestras emociones. A veces producto de preferir depositar nuestra fe en consejos que un mundo sin ti ofrece. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor, y te pedimos que preserves nuestra vida, que nuestra fe, Señor, permanezca, sea alimentada, nuestra fe, Señor, se fortalezca aún más y podamos ser capaces de adorarte en toda circunstancia. Te pido que te conviertas en el centro de nuestra adoración, en el centro, bendito Dios, de nuestros hogares, de nuestras familias, en el centro de esta congregación. Que te conviertas en el centro cuando la tentación toque la puerta. Que te conviertas en el centro, Señor Jesucristo, cuando tengamos que tomar decisiones importantes y nos sentamos, Dios mío, afanados o ansiosos por temer al resultado de las cosas. Que podamos depositar nuestra fe en el dador de la vida y aún más en aquel que diseñó un plan de redención para salvar a aquellos que no lo merecíamos. Cuánto has hecho, Señor, y cuánto sigues haciendo. Por eso, Señor, te pedimos una fe genuina que te crea a ti y que confíe en ti en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Que seas el centro, Señor, de nuestra adoración, que seas el centro de nuestros corazones. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, te cantamos hoy, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Dile a él. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti,
oración, dile: de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Dice una oración con música, un clamor, una petición. Sé el centro de mi vida. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Señor, ayúdanos a perseverar y a vivir para ti y para tu gloria con una fe genuina. Gracias por tu palabra en esta mañana y en este día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y alce su rostro sobre ti. Y que Él ponga en tu vida su preciosa, inexplicable e incomparable paz. Que Dios te bendiga, iglesia amada. Y gracias por compartir con nosotros. Dan un aplauso a Él. Y gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga.